Era el chico de oro del cine turco, cuya sonrisa rompía millones de corazones. Pero tras esa hermosa fachada se ocultaba una profunda oscuridad que casi destruye su carrera. ¿Cómo sobrevivió Atay Ulusoy? La historia de Atay Ulusoy no comienza en lujosas mansiones, sino en un humilde barrio de Estambul. Nació en la familia de un funcionario y una ama de casa. Era un joven atlético y decidido que desde pequeño amaba el baloncesto y soñaba con ser entrenador profesional. Su vida parecía sencilla y predecible: estudios en la Facultad de Arquitectura Paisajista, entrenamientos y días estudiantiles muy modestos. Nadie, ni siquiera él mismo, podía imaginar que pronto este joven alto y tímido se encontraría en el epicentro de la atención mundial. El consejo casual de unos amigos de probar suerte en el mundo del modelaje fue esa chispa que cambió para siempre su destino tranquilo. En 2010, la vida de Atay da un vuelco espectacular. Gana el prestigioso concurso Mejor Modelo de Turquía. Esa misma noche, mientras sostenía el trofeo, le ofrecieron el papel principal en la serie El secreto de Feria. Para un chico sin formación actoral, fue un desafío increíble. El papel del rico heredero Emir Sarrafolu lo convirtió en una superestrella al instante. Multitudes de fans, contratos, portadas de revistas, todo cayó sobre él como un tsunami. Pero detrás de la luz cegadora de los focos, el joven actor comenzó a perderse. La enorme presión y la falta de preparación para la carga de la fama fueron las primeras grietas en su vida, aparentemente perfecta e ideal. El éxito de la serie Menzecir consolidó a Ulusoy como el principal héroe romántico de su generación. Se bañaba en la adoración pública, recibía honorarios enormes y vivía la vida de sus sueños. Sin embargo, a puerta cerrada, Atay atravesaba una profunda crisis interna. El estrés constante, el agotamiento y la soledad entre la multitud lo empujaron por un camino destructivo. En 2013, una noticia impactante sacudió a Turquía. El ídolo de millones fue arrestado en una redada policial contra el narcotráfico. Las imágenes del actor, confundido, destrozado y esposado, dieron la vuelta a los periódicos. El cuento de hadas terminó en un instante. El chico de oro estaba al borde de un profundo abismo. Lo que siguió al arresto se convirtió en un verdadero infierno. La sociedad que ayer idolatraba a Atay le dio la espalda al instante. Los tabloides destruyeron su reputación sin piedad, los productores suspendieron sus contratos y los fans, antes leales, expresaron su decepción. Ulusoy se enfrentaba a una pena de prisión real. Durante este periodo, se sumió en una profunda depresión. Se aisló del mundo entero, sintiéndose traicionado y completamente destrozado. El miedo a perder su libertad y seguir siendo un paria para siempre lo consumía por dentro. Fueron los días más oscuros de su vida, cuando el futuro parecía cancelado y su brillante carrera enterrada bajo su propio error. Al tocar fondo emocionalmente, Atay se enfrentó a la decisión principal: rendirse y romperse por completo, o admitir sus errores y comenzar el largo camino hacia la purificación. Eligió lo segundo. Durante los agonizantes juicios, el actor se arrepintió públicamente, admitiendo que no pudo lidiar con la presión psicológica de la fama. Pasó por una difícil rehabilitación y cambió completamente su entorno. Fue una transformación interna dolorosa, pero muy necesaria. Ulusoy se dio cuenta de que ya no quería ser solo un envoltorio bonito. Decidió demostrar a todos, y sobre todo a sí mismo, que su talento era mucho mayor que la imagen de un apuesto príncipe de melodramas televisivos. Su regreso tenía que ser triunfal. Y ocurrió en el drama criminal Izerde, Adentro. Los espectadores se sorprendieron, ante ellos apareció una Atay completamente diferente. Duro, con la cabeza rapada, una mirada de hielo y un brillante entrenamiento de combate. El papel del policía encubierto Sarpilmaz requirió una dedicación colosal, y el actor volcó en él todo su dolor y rabia acumulados. Entrenó hasta el agotamiento, estudió artes marciales y manejo de armas. Este personaje borró el estigma de héroe romántico y demostró que Ulusoy es un poderoso artista dramático. No solo recuperó el amor del público, sino que obligó a los críticos a respetar su increíble talento. El éxito de Izerde fue la redención de Atay. Fue finalmente absuelto en los tribunales, eliminando la amenaza de prisión. En ese momento,
el destino le hace un nuevo regalo. Netflix lo elige para el papel principal de su primer proyecto original turco, El Protector. El papel de Hakan Muaf catapultó al actor a la órbita internacional. Ahora millones de espectadores en todo el planeta observaban su actuación. Ya no era solo una estrella local, se convirtió en embajador mundial del cine turco. Esta victoria fue especialmente dulce tras todas las humillaciones y miedos que tuvo que soportar. El chico que casi arruinó su vida se volvió un héroe para todo su país. Tras pasar por duras pruebas y la traición de la multitud, Atay cambió radicalmente su estilo de vida. Comprendió que la publicidad es un veneno que una vez ya intoxicó su alma. El actor vendió sus propiedades en el ruidoso centro de Estambul y se mudó a una tranquila casa de campo, lejos de los paparazzi y las fiestas. Ahora su pasión es la naturaleza, la pesca en mar abierto, la alfarería, el camping y la soledad. Invirtió en su propio yate, donde pasa semanas lejos de la gente, a solas con sus pensamientos y el mar. Este aislamiento se convirtió en su nueva zona de confort, una armadura que protege su frágil mundo interior de la crueldad del despiadado mundo del espectáculo. La soledad le dio a Atay no solo paz, sino también la oportunidad de desarrollarse. Empezó a sentirse limitado en la profesión de actor, donde eres solo una herramienta en manos del director. Comenzó a escribir sus propios guiones y a estudiar los entresijos de la dirección. Pronto, Ulusoy dirigió su primer cortometraje, demostrando que su visión artística va mucho más allá de la simple interpretación de papeles. Empezó a producir proyectos y a elegir solo guiones con un significado profundo, como el papel de recolector de basura en el drama Vidas de papel. La transformación se completó, el joven quebrado se convirtió en un hombre maduro que controla su propio destino. Hoy en día, Atay Ulusoy es uno de los actores más reservados, misteriosos y mejor pagados de Turquía. Su historia no es el típico cuento de la Cenicienta. Es un camino oscuro, difícil e inspirador de un hombre que miró al abismo, pero encontró fuerzas para apartarse de él. Cada nueva arruga y mirada severa en la pantalla lleva la huella del dolor experimentado y la vergüenza superada. Perdió la ingenuidad, pero ganó gran sabiduría. Su triste historia de transformación nos enseña lo más importante: no importa lo bajo que caigas bajo el peso de tus propios errores. Lo único que importa es si encuentras el valor para levantarte, cambiar de piel y reescribir tu propio final.